Hola, muy buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutitos a que se termine de unir la gente que fue convocada esta mañana para este webinar y comenzamos en unos minutos más. ¿Ok? Puedo ver que la gente se está comenzando a unir. Así que vamos a dar pase al comienzo de este webinar. Primero que todo, le quiero dar muy buenos días a todos. Esta mañana les vamos a ofrecer una presentación sobre el Tratado de Doble Imposición entre Ecuador y Canadá y su aplicación práctica, ¿ya? La idea es poder entender cómo estos convenios contemplan no solamente las reglas que se usan para evitar la imposición, sino además los mecanismos para que se dé la colaboración entre las administraciones tributarias de ambos países. En esta ocasión, contamos con la agradable presencia del jefe comercial de la Embajada de Canadá en Ecuador, el señor Kaveh Dashti, a quien le doy la cordial bienvenida y le agradezco por participar de este evento. Y quien además, antes de entrar en los temas técnicos con mi colega Erika, va a dar algunas palabras sobre la relación de negocios entre Ecuador y Canadá, lo que también nos va a permitir entender por qué Canadá es un lugar tan atractivo para invertir y hacer negocios. También esta mañana le doy la bienvenida a Natalie Moya, el agradecimiento por participar y ayudarnos a organizar esta actividad junto a la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Canadiense de Quito. Así que Natalie, muchas gracias por estar esta mañana también con nosotros. Les voy a pedir a todos que en caso de que tengan preguntas, puedan escribirlas en el chat y en la parte de preguntas y respuestas abajo. Y al finalizar la presentación, vamos a poder ir revisándolas y darle respuesta. Así que vamos a darle paso a Kaveh para que pueda dar paso a su presentación. Kaveh, por favor, adelante. Muchas gracias. Soy Kaveh Dashti, director de la sección comercial de la Embajada de Canadá en Ecuador. Estoy muy contento de asistir a este evento. En nombre de la Embajada esta mañana quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Agradezco a la Cámara y al Grupo Monto para organizar esta sesión. Como ustedes saben, las economías de los dos países son altamente complementarias, por lo que Canadá tiene el potencial de ser un socio comercial muy importante para Ecuador. Históricamente, Canadá ha liderado las inversiones en el sector minero ecuatoriano y latinoamericano, y efectivamente ahora somos el mayor inversor en Ecuador. Los fundamentales económicos del Canadá y sus ventajas en materia de costo proveen un entorno empresarial de primer nivel. Canadá tiene excelentes fundamentos económicos. Una de las económicas más fuertes del G7, la relación más baja entre deuda y PIB en el entorno empresarial del G7 también. Canadá tiene un entorno empresarial altamente competitivo, facilidad para establecer y operar un nuevo negocio existente, y también disfruta de un sistema fiscal competitivo. Además, tenemos talento humano dinámico en Canadá, una de las fuerzas de trabajo mejor educadas a nivel internacional. Hay habilidades de gestión de alta calidad y los ingenieros disponibles fácilmente. Canadá es un lugar prometedor para innovación y la inversión, líder mundial en investigación postsecundaria y fuerte apoyo de instituciones públicas a la innovación. Canadá es un líder en talento tecnológico. Además, fácil
acceso a los mercados es disponible para las empresas en Canadá y el país tiene la posición geográfica facilita el acceso a los mercados más prósperos del mundo. Conexiones de transporte altamente eficiente con Asia y Europa también existen. Finalmente, Canadá es un magnífico lugar para vivir con excelente calidad de vida y una sociedad rica y multiculturalismo. Canadá cree firmemente en la transparencia de los negocios, ajena a las prácticas de corrupción y apegados a los principios de buena gobernanza y democracia. Esos son los principios con los que deseamos continuar fortaleciendo nuestras relaciones bilaterales con Ecuador. Un aspecto importante de esto es, por supuesto, la fiscalidad. Y tengo muchas ganas de escuchar a los expertos hoy sobre el tema. Nuevamente, bienvenidos a los participantes. Estoy seguro que será fructífero para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cabe, por tus palabras. Ahora le voy a dar el pase a mi colega Erika Beltrán. Ella es contadora experta en el área tributaria internacional y quien va a poder entregarles la aplicación práctica del Tratado de Doble Imposición entre Ecuador y Canadá. Así que, Erika, te dejo. Buenos días con todos. Mi nombre es Erika Beltrán. Soy la gerente general de Mon Group en Ecuador y el día de hoy les voy a hablar sobre el convenio de doble de imposición entre Ecuador y Canadá. El Ecuador ha suscrito convenios bilaterales para evitar la doble imposición. Estos se encuentran diseñados de acuerdo a los lineamientos del modelo de la OECD con los siguientes países. Bueno, Ecuador tiene varios convenios de doble imposición. Por ejemplo, tiene con Alemania, que inició su aplicación en 1987, con Brasil, que en el año que inició su aplicación en 1989, con Canadá en el 2022, con China en el 2015, con España en 1994 y tenemos también un convenio de doble imposición con la comunidad andina que está Bolivia, Colombia y Perú en el 2005. El convenio de doble tributación, con el propósito adicional de atraer la inversión extranjera desde hace más de 30 años, Ecuador ha suscrito esta clase de convenios con Alemania, como les mencioné, con varios países, tanto de Latinoamérica como europeos. También nos rige la decisión número 578, que es de la Comunidad Andina sobre el convenio de doble tributación. Aunque infringiendo los derechos que nacen de varios convenios internacionales, el Servicio de Rentas Internas, ente regulador tributario en Ecuador, ha decidido condicionar dichos derechos mediante las instauraciones de requisitos a través de una decisión administrativa contenida en la resolución NAC 16-204, publicada en el registro oficial 775 del 14 de junio del 2016. De acuerdo al artículo 14, los beneficios empresariales por la prestación de servicios, servicios técnicos y asistencias técnicas y consultorías, las rentas obtenidas por estos servicios serán gravables solo en el país miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios. Salvo prueba en contrario, se presume que el lugar donde se produce el beneficio es aquel en el que se imputa y registra el correspondiente gasto. El monto máximo se aplicará sobre la suma de todos los gastos y créditos en cuenta, según lo que suceda primero en cada caso, por cada proveedor y en el mismo periodo fiscal. Una vez que se llegue a este monto máximo, la compañía ecuatoriana actuará como agente de retención y deberá aplicar la retención en la fuente del impuesto a la renta por pagos al exterior. Esto es del 25% sin que se pueda considerar los beneficios de los convenios de doble tributación. Esto quiere decir que, bueno, también hay que tomar muy en cuenta que el 25% es siempre y cuando sean países que no se encuentren en paraísos fiscales.
y su impuesto a la renta sea menor. Según la resolución 1843 que emitió el Servicio de Rentas Internas, el SRI establece los montos máximos y requisitos para la aplicación automática de los beneficios previstos en los convenios para evitar la doble imposición. El artículo 1 también nos habla del ámbito de aplicación. El presente, como les comentaba, el presente acto normativo establece un monto máximo y requisitos para la aplicación automática de estos beneficios. El artículo 2 nos habla sobre los beneficios, que para efecto del presente acto normativo, los beneficios respecto de los cuales rigen los montos máximos y requisitos previstos en esta resolución consiste en la reducción efectiva de la tarifa de retención de impuesto a la renta de no residentes previstas en los convenios para evitar esta doble imposición suscrito por la República del Ecuador con respecto a las tarifas establecidas en el régimen tributario interno. Ecuador firma el convenio de doble imposición, para evitar la doble imposición entre Ecuador y Canadá. Este fue celebrado en Quito el 28 de junio del 2021 y suscrito en el registro oficial número 484 del 31 de diciembre del 2021. Este empieza a regir desde el 1 de enero del 2022. Aspectos generales. Les voy a hablar aquí sobre aspectos generales, lo que es la residencia fiscal. Una sociedad posee residencia fiscal en Ecuador cuando ha sido constituida o creada en territorio ecuatoriano, como indica la legislación ecuatoriana. Las personas naturales, cuando su duración en el país incluyen ausencias ocasionales, sea de 183 días calendario o más consecutivos o no en el mismo periodo fiscal. Cuando su duración en el país incluye ausencias ocasionales, sea de 183 días calendarios o más consecutivos o no en un lapso de 12 meses dentro de 2 periodos fiscales, a menos que acredite su residencia fiscal para el periodo correspondiente en otro país o jurisdicción. Y la tercera, cuando su actividad o interés principal económico radica en el Ecuador de forma directa o indirecta. Estos son los 3 puntos más importantes para poder tener los beneficios. El impuesto a la renta o bases imponibles y tarifas. Las sociedades ecuatorianas y extranjeras domiciliadas están sujetas al impuesto a la renta. La base imponible del impuesto a la renta se forma por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios grabados con el impuesto, menos las devoluciones, costos, gastos y deducciones imputables al ingreso. La tarifa del impuesto a la renta para las sociedades es del 25%. Este se incrementa en 3 puntos porcentuales cuando la sociedad no haya cumplido con el deber de informar su composición societaria. Este es un anexo que todas las empresas presentan hasta el 31 de enero de cada año. Y esta se encuentra, y como les comentaba, si se encuentran en paraísos fiscales o su impuesto a la renta son de menor imposición. Aspectos generales. Como ya les comenté, Ecuador ha suscrito más de 15 convenios para evitar la doble imposición. El régimen de precios de transferencia se basa en las directrices de la OECD. Las transacciones entre partes relacionadas deben llevarse a cabo en condiciones del mercado. El artículo 5 de este convenio nos habla sobre los establecimientos permanentes. A los efectos del presente convenio, la expresión establecimiento permanente significa un lugar fijo de negocio mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. Entonces, la expresión establecimiento permanente comprende en especial a una sede de dirección, una sucursal, una oficina, una fábrica, una planta o taller industrial, o ensamblaje, una mina, pozo petrolero o gasto, canteras o cualquier otro lugar relacionado con explosión, con la exploración o explotación de recursos naturales. El artículo 5 también nos incluirá igualmente una obra de construcción o proyectos de construcciones o instalaciones y las actividades de supervisión relacionada con ello, pero solo cuando dicha obra, proyecto de construcción o actividades tenga una duración mayor a 6 meses. Y la prestación de servicios, incluidos los servicios de consultoría por parte de una empresa de un estado contratante a través de sus empleados o otras personas naturales contratadas por la empresa para tal propósito.
El artículo 6 nos habla sobre los rendimientos de bienes inmuebles. Los rendimientos que es un residente de un estado contratante obtenga de bienes inmuebles, incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales, situados en el otro estado contratante, pueden someterse a imposiciones en este otro estado. El artículo 7 nos habla sobre los beneficios empresariales. Los beneficios de una empresa de un estado contratante solamente puede someterse a imposición en ese estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza o ha realizado su actividad de dicha manera, los beneficios de las empresas pueden someterse a imposición en el otro estado, pero solo en la medida en que sean imputables a ese establecimiento permanente. Esto quiere decir de acuerdo a la ley que nos rige en cada estado. Artículo 8. Transporte marítimo y aéreo. Los beneficios de una empresa de un estado contratante derivado de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional solo pueden someterse a imposición en ese estado. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 y el artículo 7, los beneficios derivados de la explotación de buques y aeronaves utilizados principalmente en el transporte de pasajeros o carga exclusivamente entre lugares de un estado contratante pueden someterse a imposiciones en ese estado. El artículo 9 nos habla sobre las empresas asociadas. Una empresa de un estado contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa del otro estado contratante o una misma persona participen directa o indirectamente en la dirección, el control o el capital de una empresa de un estado contratante en sus relaciones comerciales o financieras unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serán acordadas entre empresas independientes. Los beneficios que habrían sido obtenidos por una de estas empresas no debe existir dichas condiciones y que de hecho no se hayan realizado a causa de las mismas podrán concluir en los beneficios de esa empresa y en consecuencia serán sometidos a imposición. El artículo 10. En esta parte les voy a hablar sobre los dividendos. Ya, mediante la resolución, sobre la resolución NAC 2013, el SRI establece las normas para la retención del impuesto a la renta en la distribución de dividendos en favor a personas naturales residentes en el país. En los principal ratifica que el ingreso grabado será equivalente al 40% del dividendo distribuido y establece una tasa como rango de retención, van de 0 al 25%. Los dividendos pagados por una compañía residente de un estado contratante a un residente del otro estado contratante pueden someterse a imposiciones en ese otro estado. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposiciones en el estado contratante en el que resida la compañía que paga los dividendos, según la legislación de ese estado. Pero si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 5% del impuesto bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una compañía que controla directa o indirectamente al menos el 25% del poder de voto en la compañía que paga los dividendos, a salvo en el caso de dividendos pagados por una corporación. Bueno, aquí les tengo un ejemplo sobre el cálculo, cómo se calculan los dividendos aquí para las empresas que son para aquí está el accionista SA, es una empresa del exterior y la otra persona es igual, es una persona natural no residente, residencia fiscal en Ecuador. Aquí podemos ver que el valor del dividendo fue de 63,069,20. Su participación de la sociedad fue del 99,75% y de la persona natural fue del 0,25%. Esto nos da un 100%. Se saca el cálculo, se multiplica el valor por el porcentaje. La base para la retención es del 40%, y a este 40% nosotros le calculamos el 25%. Aquí tenemos los gastos bancarios. En Ecuador hay que tomar en cuenta que siempre las salidas de divisas nos va a causar el impuesto del 5% y los gastos bancarios. ¿Ya? Este sería el total a recibir. Quiere decir que de los $63,000 menos las retenciones, la sociedad A va a recibir 56,620,37 y la persona natural que igual no reside en el Ecuador va a recibir 141,91.
Artículo 11. Intereses. Los intereses procedentes de un estado contratante y pagados a un residente del otro estado contratante pueden someterse a imposiciones en este otro estado. Sin embargo, dichos intereses también pueden someterse a imposiciones en el estado contratante de donde proceda y según la legislación de ese estado, pero si el beneficiario efectivo del interés es un residente del otro estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder el 15% de los importes brutos de los intereses. Ya, todos los préstamos para que para que estos intereses puedan ser reconocidos como gastos deducibles, si viene, no sé, este dinero lo es prestado desde la empresa del exterior al Ecuador, siempre debe ser registrado en el Banco Central del Ecuador. El artículo 12. Cánones. Los cánones procedentes de un estado contratante y pagados a un residente del otro estado contratante pueden someterse a imposición en este otro estado. Sin embargo, dichos cánones también pueden someterse a imposición en el estado contratante de donde procedan y según la legislación de este estado, pero si el beneficiario efectivo de los cánones es residente del otro estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder el 10% del importe bruto de los cánones por el uso de las concesiones del uso del equipo industrial, comerciales o científicos y el 15% del importe bruto de los cánones en todos los demás casos. El artículo 13 nos habla sobre las ganancias de capital. Las ganancias que un residente de un estado contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles situados en el otro estado contratante pueden someterse a imposición de ese otro estado. Las ganancias percibidas por una empresa de un estado contratante derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en tráfico internacional o de bienes muebles de efecto a la explotación de dichos buques o aeronaves solo podrán someterse a imposición de ese estado. Servicios profesionales independientes. La prestación de un residente de un estado contratante obtenga por la prestación de servicios profesionales u otros similares solo pueden someterse a imposiciones de ese estado a menos que estos servicios hayan sido o sean realizados en el otro estado contratante. Las rentas sean atribuibles a una base fija de la que dichos residentes dispongan o hayan dispuesto regularmente en el otro estado contratante. El residente permanezca en el otro estado contratante por un periodo o periodos que en un total sumen una excepción de 183 días dentro de un periodo cualquiera de 12 meses. Ya. El Ecuador también tiene incentivos fiscales de excepción al impuesto a la renta. Inversiones en sectores prioritarios. Estas inversiones tienen derecho a una excepción por 8, 12 o 15 años según el sector. Inversiones en industrias básicas. Las inversiones nuevas y productivas efectuadas hasta agosto del 2020 por 15 años. A partir de septiembre del 2020 tendrán la excepción por 10 años que se aplicaría por 2 años más en inversiones en cánones fronterizos. Proyectos en asociaciones públicas privadas, las sociedades que se crean o estructuren para el desarrollo de estos proyectos durante 10 años. Actividades exclusivas de cualquier tecnología digital libre que incluya valores agregados ecuatorianos por 5 años. Administradores u operadores de una zona especial de desarrollo económico sede por los primeros 10 años. Aquí les voy a hacer un pequeño resumen y les voy a hablar sobre la ANAC 1843, que les comenté en las primeras láminas sobre la base, sobre el monto máximo para aplicar automáticamente los beneficios a los que se refiere el precedente, los convenios de doble tributación. Ya, esta ANAC en el artículo 3 nos habla sobre el monto máximo para la aplicación automática de los beneficios. Es el monto máximo para aplicar automáticamente los beneficios a los que se refiere el artículo precedente. Será de 50 fracciones básicas grabadas. En el año 2022, la fracción básica grabada del impuesto a la renta es de $11,310 americanos, con tarifa 0% de impuesto a la renta para personas naturales. Este monto se aplicará únicamente en los casos establecidos de manera expresa en la presente resolución. Aquí tenemos un cálculo de las 50 fracciones básicas, es de
565.500. Esto quiere decir que para saber si sobrepasa la base se debe realizar ya. Esto quiere decir que cuando una empresa del exterior factura a una empresa ecuatoriana, no debe sobrepasar esta base para ser exento del impuesto a la renta del 25%. Pero si este valor llegara a sobrepasar la facturación de la empresa extranjera a la empresa ecuatoriana, tenemos que realizar una proyección anual para establecer si debe realizar la retención del impuesto a la renta. Adicional a este valor, a final del año se puede pedir la devolución. En vista de que con esta normativa los convenios de doble tributación no se ha podido aplicar automáticamente, varios proveedores extranjeros podrán solicitar, como les comentaba, la devolución de esta retención en la cuenta del impuesto a la renta practicada. Ya, aquí les voy a hablar sobre cómo debemos nacionalizar un servicio del exterior facturado al Ecuador. De acuerdo al artículo 146 y al reglamento para la aplicación de ley de régimen tributario interno LORTI, pago por importaciones de servicios. Las personas naturales o sociedades en el pago por importación de servicios deberán emitir una liquidación de adquisición de bienes y prestación de servicios en la que indicarán el valor del servicio prestado y el impuesto al valor agregado. Esto quiere decir el 12%. El emisor de la liquidación de adquisición de bienes y prestación de servicios tiene la calidad de contribuyente y retendrá el 100% del IVA generado independientemente de la forma de pago. El valor del IVA pagado por importación de servicios servirá como crédito tributario para el contribuyente. Aquí les tengo un ejemplo sobre cómo es cuando el servicio prestado es ecuatoriano y cuando se emite una factura desde, en este caso, desde Canadá o desde el exterior. Ya, venta con tarifa 12, factura en el Ecuador, $20,000, el IVA es del 12%, 2,400, el total facturado en Ecuador es de 22,400, la retención por este servicio es del 2,75% de retención en impuesto a la renta, es 550 y el 70% por servicio de retención es de 1,680, el total a recibir es de 20,170. Cuando la factura es emitida desde el exterior, factura enviada desde Canadá, $20,000. Emisión, se emite la liquidación de compra para la nacionalización de la factura del exterior, $20,000, la grabamos con tarifa 12%, que es 2,400. El total facturado en Ecuador es de 22,400, menos el 100% por retención del IVA, es 2,400. El total a pagar a la empresa en Canadá es de $20,000. Como les comentaba, esto siempre y cuando no sobrepase el monto, como es el monto de acuerdo que nos impone la NACA. El impuesto a la renta. También tenemos varias deducciones en los que nos beneficia a las empresas extranjeras. Para la deducción de los intereses pagados o devengados por bancos, compañías, aseguradoras y entidades del sector financiero de la economía popular y solidaria por créditos externos correlacionadas, se mantiene el límite hasta del 300% con respecto al patrimonio. Para las otras empresas o personas naturales, el monto total de interés neto en operaciones con partes relacionadas no deberán ser mayor al 20% de la utilidad antes de participación laboral, más intereses, depreciaciones y amortizaciones correspondientes al respecto. No serán deducibles los intereses y costos financieros de los créditos externos no registrados en el Banco Central del Ecuador. Se deducirá con el 50% adicional los seguros de créditos controlados para la exportación, de conformidad con lo previsto en el reglamento de esta ley. Las personas naturales con ingresos netos mayores a $100,000 no podrán deducir gastos personales, solo podrán deducir gastos de salud, enfermedades catastróficas, entre otras. Las deducciones de gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos y culturales podrán ser hasta un 150% total. Por otro lado, se deducirá el 100% adicional de los gastos de publicidad y patrocinio realizados a favor de deportistas, programas y proyectos deportivos previamente calificados por la entidad rectora o competente en la materia. También tenemos un cambio, una reforma muy importante que empezó a regir el 1 de enero del 2022. La tarde del 29 de noviembre del 2021 se publicó en el registro oficial la ley
para desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. Esto quiere decir que la reforma tributaria entrará en vigencia, como les comentaba, el 1 de enero del 2022, en el cual el gobierno eliminó el IVA a pañales desechables populares, mascarillas, alcohol, gel antibacterial, tampones, toallas sanitarias y demás insumos de higiene femenina. La importación de combustible, derivados e hidrocarburos, biocombustibles, sus mezclas, gas natural destinado al consumo interno. Se elimina también el IVA de servicios de alojamiento turístico para extranjeros y vehículos eléctricos e híbridos y paneles solares. También en esta ley se eliminó el ICE. En los planes de telefonía móvil, vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre hasta 3.5 toneladas de carga, videojuegos, calefones y sistemas de calentamiento. Y nos imponen el nuevo régimen para emprendedores, en el cual se elimina el RICE y se crea el RIMPE. Se elimina el régimen impositivo RICE y el de microempresas y se crea el régimen para emprendedores y negocios populares RIMPE. En este nuevo sistema se establece un impuesto progresivo según el volumen de ventas o diferencia de los anteriores que tienen una tarifa fija de pago. Esta modalidad aplicará para personas naturales o sociedades cuyos ingresos brutos anuales no superen los $300,000. En el caso de los ingresos populares, estos ingresos no deberán ser mayores a $20,000. Aquí igual les tengo un ejemplo de cómo se calcula y cuáles son las diferencias del anterior régimen al nuevo régimen. Con esto, a partir del 2022, en el periodo del 2022, vamos a calcular de esta forma. Esta es el impuesto a la renta. Este es el impuesto a la renta para empresas que se encuentran en este régimen, ¿ya? El nuevo régimen, les ponemos aquí, si una empresa vende 25,000 anuales, menos la fracción básica que es de 20,001, su excedente es de, vemos que su excedente es de 4,999, esta se encuentra en el literal, en el literal 2, en el cual se calcula el 1% sobre la fracción del excedente, más el impuesto de la fracción básica, que es de esta columna de aquí, quiere decir que el impuesto a pagar es de 109,99. En el anterior régimen se calculaba el 25% el 2% sobre las ventas brutas. La diferencia es de 309,1. También también en esta reforma se baja el IVA en feriados. El presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, podrá deducir la tarifa general del IVA del 12% al 8% por un máximo de 12 días al año durante feriados o fines de semana. Aplica exclusivamente para los bienes y servicios del sector turismo a nivel nacional o regional. Los incentivos de inversión aplica para empresas nuevas, empresas que se constituyan por empresas existentes y empresas existentes. Reducir a impuesto a la renta en unas nuevas inversiones en 3 puntos porcentuales hasta 3 años. Esto quiere decir que se pagará el 22%. La reducción acumulada no podrá exceder del monto de la inversión ni de los 15 años. Reducción a impuesto a la renta en nuevas inversiones en 5 puntos porcentuales cuando se suscriba un contrato de inversión por el plazo del contrato de inversión. La reducción acumulada no podrá exceder del monto de la inversión ni del plazo del contrato de inversión. Lo anterior no aplica para las inversiones que ya tienen incentivos o contratos de inversión que continuarían recibiendo los incentivos que tiene la ley actual. Aquí les voy a hablar sobre el impuesto, el IVA. Ya, graban tarifa cero de IVA los siguientes bienes: flores, foliajes y ramas cortadas en estado fresco, tinturadas y preservadas. Los tractores de llantas de hasta 300 HP, las tiras reactivas para medición de glucosa, bombas de insulina y marcapasos, papel periódico, embarcaciones, maquinaria, equipos de navegación y materiales para el sector pesquero. Grabarán con tarifa 0% también los siguientes servicios: los servicios que presten los talleres, operarios, bienes producidos y comercializados por artesanos calificados, el suministro de dominio de páginas web, servidores hosting, computación en la nube, servicios de carga eléctrica brindados por instituciones, sea públicas o privadas, para la recarga de todo tipo de vehículo, el 100%. Para el 12%
para los servicios digitales. Los servicios digitales estarán grabados con tarifa 12%. El hecho generador se verificará en el momento del pago por parte del residente o un establecimiento de no residente en el Ecuador a favor del sujeto no residente prestado en el servicio digital. En los pagos por servicios digitales que corresponde a servicios de entrega y envío de bienes muebles de naturaleza corporal, este impuesto se pagará sobre la comisión pagada adicional del valor del bien enviado de acuerdo a la legislación ecuatoriana. Esto quiere decir que si nosotros compramos un bien que nos cuesta $100 y la comisión es $10, solo vamos a pagar el IVA por los $10. Ya, los costos y los gastos para el impuesto a la renta por la importación de servicios digitales se sustentarán a través de una liquidación de compras de bienes y prestación de servicios, como les expliqué y les dice ese ejemplo práctico de cómo nacionalizar un servicio aquí en Ecuador. El Servicio de Rentas Internas publicará el catastro de prestadores de servicios digitales. Cuando el prestador del servicio digital no se encuentre registrado, el IVA será asumido por el importador del servicio. Este impuesto aplicable a los servicios digitales serán aplicados en 180 días contados a partir de la fecha de la publicación de la Ley del Registro Oficial. Crédito tributario en el impuesto al valor agregado. El IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes podrán ser usados como crédito tributario hasta 5 años contados a partir de la fecha de exigibilidad de la declaración. Impuestos a los consumos especiales, el ICE. En la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria se estableció como bienes exentos del impuesto a los consumos especiales. El alcohol y bebidas alcohólicas de producción nacional o provenientes de la fermentación alcohólica completa o parcial de productos agropecuarios cultivados en el Ecuador, siempre que sean adquiridos por artesanos y microempresarios. Empresas o organizaciones de la economía popular y solidaria no aplicará esta exención si la bebida contiene menos del 70% de ingredientes nacionales, vehículos motorizados eléctricos, productos lácteos y sus derivados, por lo que se elimina el agua mineral y los jugos que contengan más del 50% de contenido natural como exento de ICE, los focos incandescentes, furgonetas y camiones de hasta 3.5 toneladas, y fundas plásticas para uso industrial, agrícola, agroindustrial, de exportación para productos congelados que contengan al menos el 50% de materia prima reciclada. Y las regalías, de acuerdo al CAN, el artículo 9, las regalías sobre un bien intangible solo serán grabadas en el país miembro donde se use o tenga el derecho de uso del bien tangible. Y el SRI también nos habla sobre el artículo 18, numeral 16, sobre las regalías, servicios técnicos y consultoría, la sumatoria de las regalías pagadas por sociedades residentes o por establecimientos permanentes en Ecuador a sus partes relacionadas no podrán ser superados al 20% de la base imponible del impuesto a la renta más el valor de dichos gastos, siempre y cuando dichos gastos correspondan a la actividad generadora realizada en el país. En caso de que no se determine base imponible de impuesto a la renta, no serán deducibles dichos gastos para el caso de las sociedades que se encuentren en el ciclo preparativo de los negocios. Este porcentaje corresponderá al 10% del total de los activos sin perjuicio de la retención en la fuente correspondiente. Y aquí les tenemos un pequeño cuadro de algunas retenciones de algunos servicios que tienen retención. Les voy a mencionar unos 3 de ellos. Pagos a no residentes, rentas inmobiliarias, el 25%, y lo mismo es con el convenio. Pagos a no residentes de navegación marítima, del 0 al 25, 37 de acuerdo al caso. Dividendos a no considerar incumplidos al deber de informar la composición societaria es el 38% y hasta el 25% conforme la resolución. Y pagos a no residentes de anticipo de dividendos no domiciliados en paraísos fiscales, igual el 25, del 22 al 25% y de acuerdo a la resolución. Es todo con mi presentación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, les dejamos también aquí nuestros datos para que nos puedan ser partícipes de sus dudas y si necesitan una información más detallada. Y también será enviada esta presentación para que ustedes puedan tenerla. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Erika. Y tal como les mencionó ella, la presentación se la vamos a hacer llegar, por si tienen alguna consulta, ya está en nuestra información de contacto,
Por ahora voy a ver si es que hay alguna consulta, alguna pregunta, aprovechando que tenemos a Erika, que ella es quien representa a MOT en Ecuador, o alguna consulta con la Embajada de Canadá o con la Cámara de Comercio ecuatoriano-canadiense. Mientras tanto, quiero mencionarles que así como pudieron ver, MOT Group se encuentra presente en prácticamente todo Sudamérica, con oficinas en la gran mayoría de los países, así como en Ecuador y Canadá, por supuesto, y nosotros apoyamos a empresas que decidan abrir nuevos mercados a través de una asesoría legal y tributaria, así como todo tipo de otro servicio que se requiera a la hora de instalarse en un nuevo mercado. Procesamiento de visas, registro sanitario de ciertos productos que ustedes desean entrar en el mercado, registro de marcas, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la creación de la empresa en sí mismo y la parte contable. Así que no veo que haya ninguna consulta. Si alguien quisiera comentar algo en particular, también puede levantar la mano. Vamos a ver un ratito. Si no, bueno, no me queda más que agradecerles a Erika, a Natalie y a Cabe por su exposición esta mañana. Y posteriormente vamos a dejarle enviado el webinar grabado junto con la presentación. Perdóname que te interrumpa, tal vez a ti no te salió, pero ahorita me llegaron unas preguntas. Ah, perfecto, sí, mira. Gracias, Natalie. A ver. Dice, Daniel González pregunta, ¿nuestra empresa tiene que ver la provisión de servicios de ingeniería en telecomunicaciones, obra civil y logística? No me queda claro cuál es la consulta. Sí. Dice, por lo que allí vimos en el modelo de facturación que vuestro IVA es del 12%. La consulta es si esto corre para servicios IT igual o no, Erika, de servicios de tecnología de la información. Sí, está grabado el 12%, pero como les explicaba, es de acuerdo, como les daba el ejemplo, es de acuerdo al servicio que prestan en lo que es servicios digitales. Esto también tiene una resolución aparte de todo lo que conlleva esto, pero cuando es un servicio, como les comenté, tenemos un monto máximo en el cual nosotros podemos ser exentos del impuesto a la renta, y si sobrepasa este monto nos van a retener, pero podemos solicitar la devolución, ya que esta factura aquí en Ecuador va a ser nacionalizada para que en Ecuador sea un gasto deducible. Ya, espero le haya servido a Daniel, y si no, está mi correo para darle, tal vez si necesita más información, que me escriba y le puedo mandarle un ejemplo de lo que necesita. Eso. Muchas gracias, Erika. Perfecto, dice. Así que yo creo que quedó claro, pero de todas maneras ahí vas a tener el contacto de Erika por si tienes alguna consulta más adelante. Hay otra consulta, Erika dice, esta es una consulta de Maribel Guachamín. Dice, buenos días, por favor su ayuda. Al momento de nacionalizar gastos extranjeros, ¿ocupamos el 25% en retención? Ya, justamente es lo que estaba explicando, que nosotros en Ecuador, de acuerdo a la resolución, tenemos un monto máximo con el cual no debemos retener, siempre y cuando nosotros tengamos convenio de doble tributación. Si no tenemos convenio de doble tributación, tenemos que retener el 25%, pero si existe el convenio de doble tributación, hasta el monto de los $565,000, si no sobrepasa ese monto en el periodo fiscal, no retenemos. Pero si llegara a sobrepasar ese monto, tenemos que hacer una proyección para ir reteniendo mensualmente. Ella dice, ya que en el ejemplo solo se realizó la retención del IVA. Sí, es que eso es lo que estoy explicando. Para nosotros, para que el gasto aquí en la empresa, en Ecuador, ese gasto sea gasto deducible, tenemos que nacionalizar, le grabamos con tarifa 12% y retenemos solo el IVA, siempre y cuando se tenga el convenio de doble tributación y no sobrepase la base, no sobrepase el monto máximo de acuerdo a la resolución. Y si sobrepasa el monto máximo, se debe hacer una
Bueno, siempre y cuando se vaya a ver varias facturas, pero si hay una sola factura y sobrepasa el monto, se debe hacer la retención del 25% y eso la empresa extranjera puede solicitar la devolución. Ok, so, tiene que ver con este valor límite que existe. Ajá, ¿no? tiene que ver con el valor límite, exacto. Perfecto. Espero haber contestado tu pregunta, Maribel. Sí, dice, ok, gracias. Perfecto. Daniel, simplemente de la consulta anterior, Erika dice, simplemente dice, más que el servicio es el tipo de servicio y el valor agregado que genera el servicio, si comprendí bien. ¿Es así? Sí, exacto. Ya, perfecto. Súper. Sí. Bueno, al parecer, entiendo, le pudimos responder sus consultas. Y como mencioné, vamos a dejarles enviada la presentación y cualquier cosa que quieran ponerse en contacto con nosotros, está en nuestra información de contacto. ¿Ok? Así que, Una bueno, información adicional. Igual en nuestra página web pueden encontrar los webinars y la información del webinar. Siempre están ahí. exacto. Así es. Ok, bueno, muchas gracias a todos y les agradezco su participación esta mañana. Seguimos en contacto vía email, que en la tarde les mandaré la presentación. ¿Ok? Gracias. Gracias, Carolina. Gracias. Gracias, Natalie. Gracias, Cabe. Que tengan buen día. Igualmente, hasta luego. Adiós.